un objeto parte del cuerpo por alguno de las dos primeras vías, ya sea la vía oral, la vía vaginal. Y también puede ser por la vía anal. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20, pero si se trata de un familiar directo o se trata de una persona que esté a cargo de este niño o joven, ¿no? La pena va de 25 a cadena perpetua. Entonces, muchas veces la responsabilidad de hacer este tipo de evaluación cae directamente en el médico. En el año 2015 ha habido un acuerdo plenario, el 4 del 2015, donde habla acerca de la valoración de las pruebas periciales en delitos de violación sexual. En su acápite 25 dice: en una víctima de violación sexual se debe establecer si ha sido objeto o pasible de desfloración vaginal, actos contra natura o de otra lesión física en el cuerpo. ¿Qué es un plenario? Es una reunión de los jueces de la Corte Suprema donde marcan ciertos parámetros para procesos que se dan a nivel penal en este caso, ¿no? Y justamente el año 2015 tuvieron esa reunión para valorar aspectos acerca de lo que es las agresiones sexuales. Y uno de los puntos a tratar ha sido las pruebas en los delitos de violación sexual, ¿no? El profesional examinador, además de apreciar estas zonas físicas, deberá obtener vestigios materiales si se relaciona con este delito, tal como vellos púbicos, manchas de semen, muestras de contenido vaginal y anal, entre otros. Siendo el pene, los dedos u otros objetos duros de superficie roma, agentes clasificados como contundentes, se deberán observar lesiones denominadas contusas. Así pues, las lesiones del himen relacionadas al abuso sexual serán identificadas y evidenciadas como desgarros o laceraciones, equimosis, tumefacciones en el borde himenial. Esto con respecto a la zona genital femenina. Con respecto al examen proctológico, al examen anal, dice: la exploración médica implica la inspección del área perianal, se inicia en el esfínter anal. Acá debería mencionarse que es en el esfínter anal externo, observando sus características que pueden ser alteradas por violación anal en el siguiente sentido: borramiento de pliegues del esfínter por edema traumático, desgarros, fisuras y depulimiento de las mucosas. O sea, eso es lo que debemos consignar en la valoración médico-legal que nosotros realizamos. Entonces, todo esto está descrito en la guía médico-legal de evaluaciones de integridad sexual. La última que ha salido ha sido en diciembre del 2023, con la que estamos trabajando actualmente, ¿no? Se puede vulnerar la libertad de contexto en relación sexual consentida, a lo que se conoce como stirling. ¿A qué se refiere esto? Una pareja se pone de acuerdo a mantener relaciones sexuales, ¿no? Y el uso del preservativo. ¿Qué pasa si en pleno acto sexual el varón se quita el preservativo sin el consentimiento de la dama? ¿Esto se considera o no se considera un delito? Es un delito porque no hay un consentimiento de parte de la pareja. Esto se le conoce como stirling, es un término inglés que significa sigiloso. Entonces, acá en el Perú todavía no hemos tenido casos. Hemos marcado un caso acá en Arequipa hace como 3 años, pero no sé en qué ha terminado. En Europa sí ha habido sentencias por haber ocurrido este tipo de actos. Y en Argentina también había un proceso abierto, que no sé si habrá habido sentencia o no, ya no lo he seguido. Pero sí se considera un hecho de agresión sexual. ¿Qué objetivos tiene la pericia médico-legal? El diagnóstico de la agresión sexual, establecer la manera en la que fue realizada y vincular al acusado con el hecho investigado. Pueden ser tocamientos o puede ser también con penetración.
Delitos contra la libertad sexual, violaciones sexuales, actos contra el pudor y lo que se conoce como seducción. Nuestra participación básicamente como médicos va relacionado a lo que es una violación sexual y también actos contra el pudor, los tocamientos. Definición: es toda agresión circunscrita al área sexual, una persona que vulnera su derecho al normal desarrollo de la persona. La etiología se produce como una consecuencia de la indemnidad o integridad de la represión de las agresividades sanas y del aprendizaje de conductas violentas, es decir, conductas aprendidas socialmente y modificadas por la experiencia individual. ¿Qué tipo de formas de agresiones sexuales tenemos? Físicas, psicológicas y sensoriales. Las físicas a través del acto sexual, actos análogos o tocamientos. La psicológica, insinuaciones, propuestas, coacción o acoso sexual. Las sensoriales, mostrar o exponer deliberadamente escritos, gráficos, imágenes televisivas, llamadas telefónicas, lenguajes verbales o gestural. Entonces, en estas últimas, por ejemplo, los que más expuestos están son los menores, tanto varones como niñas. Mecanismos empleados: violencia. Una es vencer la resistencia de la víctima, acallar los gritos de la víctima, suprimir a la víctima y finalmente satisfacer esa pasión sádica por el agresor. Y tenemos la otra área, que es la intimidación, ¿no? Por lo que representa la intimidación debe entenderse como una amenaza de palabra o de obra que causara un daño injustificado. ¿Qué es lo que generalmente dicen? O te voy a matar, estando con un arma, ¿no? La persona agredida está pues asustada. Si bien es cierto, no hay una agresión física, pero hay una intimidación, ¿no? O voy a matar a tus padres, los voy a matar a tu mamá, la voy a matar a tu hermana. Entonces, por el hecho de que sus familiares no sufran una agresión de esas características, pues la persona se somete a las agresiones sexuales. Las lesiones que sufren las víctimas del delito sexual se clasifican en necesarias y innecesarias. Las necesarias están circunscritas al área genital y al área paragenital, y las innecesarias están circunscritas al área extragenital. Estas que se consideran innecesarias generalmente son lesiones de sometimiento, ¿no? O sea, para intimidarla físicamente a la persona. El hallazgo en el examen físico de las lesiones genitales, paragenitales o extragenitales habla a favor de la violencia física con que se actuó para vencer la resistencia y someter a la víctima. La ausencia de estas lesiones no niega que haya habido una violencia o grave amenaza. Cuando se produce un hecho de este tipo, imagínense una joven de 18, 19 años que ha sido secuestrada, porque el principio es secuestrarla primero y después agredirla sexualmente, por 3 varones o 4 varones. Hay personas que piensan y dicen, si yo me someto a una agresión física, tengo las de perder. Encima me pueden matar. Entonces ellas se someten a la agresión sexual sin poner resistencia. Entonces no vamos a encontrar ningún tipo de lesión física. Pero hay personas que sí reaccionan en forma violenta, ¿no? Se defienden y pues algunas terminan mal, ¿no? Porque son 2 o 3 personas las que le están agrediendo. Entonces eso depende mucho a la esfera psicológica y a la respuesta que pueda tener una dama o un varón en esas circunstancias. Acá tenemos la división de las zonas genitales, paragenitales y extragenitales. La zona genital está circunscrita entre el borde superior de la sínfisis del pubis, para abajo la región de los labios mayores, labios menores, el periné y toda la zona interglútea, o sea, la región anal. A eso se conoce como región genital. La región paragenital está por fuera
consideramos a partir de las crestas ilíacas, el borde de las crestas ilíacas, por delante el ombligo, para abajo tenemos las caras internas de los muslos. Entonces a eso consideran lo que se conoce como la zona paragenital. Por fuera de todo esto que está circunscrito se conoce como zona extragenital, tanto para la parte superior como la parte inferior. Entonces, nosotros determinamos en el examen si hay lesiones genitales, paragenitales o extragenitales. La descripción de las lesiones debemos cumplir siempre un orden. Recomiendan empezar por el miembro superior derecho y terminar haciendo como las manecillas del reloj. Otros recomiendan empezar por la parte cefálica y terminar en la parte caudal, ¿no? Pero tratemos siempre de hacer una descripción ordenada. ¿Qué tenemos en el examen? Lo primero que se hace es el interrogatorio o la anamnesis. ¿Por qué nos interesa la anamnesis? Para poder relacionar los hallazgos posteriores que podamos tener. Ahora, dentro de la anamnesis, pues, es algo controversial porque esto marca una revictimización en la persona que estamos evaluando, ¿no? Porque cuando va a poner la denuncia a la policía, lo primero que le preguntan, ¿qué es lo que ha pasado? Tiene que hacer todo el relato. Viene a medicina legal, vuelve a hablar de la misma situación estresante que ha vivido esta persona. Pasa a psicología, cámara GESEL, la entrevista con el fiscal, ¿no? Entonces son mínimo 5 veces que esta persona pues tiene que relatar lo mismo, y las 5 veces es una situación bastante estresante para ella. Y eso se conoce como una revictimización, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio las normas no hacen algo para no revictimizar a esta persona. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en España? Cuando se produce un hecho de violencia sexual, lo primero que pasa es cámara GESEL. Y en cámara GESEL está presente el médico, está presente el psicólogo, están presentes las autoridades, su abogado defensor y todo. Es solamente una entrevista. Si nosotros queremos ahondar más para la evaluación que vamos a realizar en cámara GESEL, mediante el psicólogo que está haciendo la entrevista, podemos hacer las preguntas, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Una temporada venían los abogados del Ministerio de la Mujer. Entonces, cuando nosotros hacíamos algunas preguntas en la anamnesis, ellos se oponían. Decían, lo está revictimizando. Lamentablemente, pues esa información nosotros requerimos para hacer el examen, ¿no? Porque no podemos hacer un examen a ciegas. En esas circunstancias, ¿qué es lo que hacíamos? En la parte de observaciones, consignábamos pues, que la persona que acompaña a la menor indica que no podemos realizar esta parte de la anamnesis, ¿no? Fulana de tal, lo identificamos con su número de DNI y todo, ¿no? Y empezamos a hacer el examen físico. Pero eso no es lo ideal, porque no tenemos información. Pero tampoco nos vamos a poner a discutir con los abogados en la consulta delante de una persona agredida, ¿no? Entonces tenemos que buscar una salida. Después pasamos a la fase de inspección, o sea, el examen clínico, el examen de lesiones, la toma de muestras de laboratorio. Eso depende mucho del periodo en que se han producido estas lesiones, esta agresión física, ¿no? O esta agresión sexual. Por decirles, si ha pasado 15 días ya no tenemos objeto de tomar ningún tipo de muestras, ¿no? Pero si ha pasado 2 o 3 días, podemos tomar todavía muestras para la búsqueda de espermatozoides en los laboratorios. Finalmente, la recomendación casi siempre que se da es que pase una evaluación psicológica y también reciba apoyo psicológico.
Las preguntas que hacemos no son preguntas cerradas, ni tampoco preguntas que le vamos a inducir, ¿no? Hacemos preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? Esto del cómo ha ocurrido hay que tener mucha cautela porque es la parte donde más sensible se ponen las personas, ¿no? ¿Con qué agente se ha ocasionado los daños? ¿Dónde se llevó a cabo el hecho? ¿Quién o quiénes la agredieron? Si ha sido una persona, ha sido varias personas las que le han agredido sexualmente. ¿Qué nos interesa en una persona una persona joven? Porque en un niño no le vamos a pedir, en una niña no le vamos a pedir antecedentes ginecológicos, porque no tiene referencia de estos, pero sí en una persona mayor vamos a necesitar sus referencias gineco-obstétricas. Empezamos por la menarquia. ¿Por qué nos sirve saber la menarquia? Uno, riesgos de embarazo. ¿Qué más? ¿Qué pasa en una dama pues, en la época de la menarquia? Hay cambios hormonales, ¿no? Entonces, para determinar, por ejemplo, lo que se conoce como himen complaciente, pues lo tenemos que hacer a partir de la menarquia. Antes de la menarquia no hay un himen complaciente, ¿no? Entonces es un himen fisiológicamente, ahorita vamos a ver, ¿no? Régimen catamenial, las menstruaciones, si son regulares, irregulares, esto también nos sirve para ver la posibilidad de un embarazo, ¿no? Y si ha sido un hecho reciente, pues por decir, ha ocurrido esta mañana, y inmediatamente sospecho de que puede haber un embarazo, tengo que referirla al hospital para la píldora del día siguiente, ¿no? La fecha de última regla de menstruación, a ver si no está sangrando, porque hay casos, por ejemplo, que vienen después de 1 año, 2 años y están en plena menstruación. ¿Es ideal evaluar a esta persona en su periodo menstrual? No, porque esa sangre que está saliendo a veces son muy abundantes, pues no nos deja ver el himen y podemos pasar una lesión antigua, o sea, una cicatriz. Entonces es preferible diferir el examen hasta que le pase su menstruación, ¿no? Inicio de relaciones sexuales, si han sido voluntarias, involuntarias, a los cuántos años, ¿no? Y qué características ha tenido esta primera relación sexual. Nunca le digan, ¿has tenido dolor? Lo que te va a decir sí. Entonces, se le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en tu primera relación sexual? ¿No? Entonces, alguna sensación que haya sentido, sí, me dice, ha habido bastante dolor. Inclusive, cuando ya nos especifican, ha habido sangrado, ¿ha sido abundante el sangrado? Sí. Entonces ya estamos pensando que es los primeros desgarros que se han producido en esa dama han sido en la parte anterior porque tiene una mayor vascularización. Entonces ya vamos armando nuestro examen. Uso de métodos anticonceptivos, la fecha que se ha producido este hecho, ¿no? Fecha de última relación sexual. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que tiene actividad sexual constante, por decirle hace 2 días ha tenido relaciones sexuales con su pareja y anoche la han agredido sexualmente? Entonces, cuando yo haga la toma de muestra para el laboratorio, voy a encontrar espermatozoides de antes de anoche y de anoche. Entonces, eso tengo que informar a biología, ¿no? Porque cuando pidan el examen de ADN, lo más probable es que encuentren 2 tipos de ADN, ¿no? Entonces, eso es importante. Fecha de última relación sexual, higiene vulvoperineal. ¿Qué pasa cuando se produce este hecho violento? Generalmente la dama le da asco lo que se ha producido. Entonces, inmediatamente van y se lavan los genitales. Entonces, ya no hay la posibilidad de hacer una toma de muestra de las zonas externas. ¿Por qué? Porque ya lo ha lavado.
y eso hay que informar, ¿no? Porque en el momento que le dicen, ¿por qué no he hecho la toma de introito vaginal? ¿Por qué? Porque me he informado que ya he hecho su higiene, ya no es necesario, ¿no? La fórmula obstétrica, si es gestante, si ha tenido un parto vaginal, porque ya después del parto vaginal hay un rompimiento completo del himen, ¿no? Lo que se conoce como carúnculas myrtiformes. Es un estallido del himen y solamente vamos a ver presencia de ciertos mamelones en áreas determinadas, ¿no? Antecedentes de infección de transmisión sexual, antecedentes quirúrgicos en el área genital que nos pueden hacer confundir de una cicatrización post-acto coital, ¿no? Y relaciones sexuales contra natura. Acá es importante saber si estas relaciones sexuales contra natura han sido consentidas o han sido relaciones sexuales no consentidas. Porque si han sido consentidas, pues no tenemos que encontrar ninguna secuela de lesión. Pero si no han sido consentidas, ahí sí vamos a encontrar secuelas de lesión, ¿no? Entonces, esta información es importante manejar en el momento de la evaluación. Después pasamos al examen físico. Utilizamos una camilla ginecológica con pierneras, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Posición ginecológica con estribos obstétricos, posición ginecológica con estribos de pie y posición ginecológica en forma de M. Nosotros acá, por ejemplo, no tenemos una buena camilla y utilizamos esta posición. Pero es una posición modificada porque hacemos que la persona flexione los miembros inferiores sobre el abdomen y hacemos el examen, ¿no? Cualquiera de estas posiciones, tanto con pierneras, sin pierneras, nos sirve para la evaluación. Nosotros usamos esta, es una modificada. Entonces hacemos que la paciente nos ayude tomando sus rodillitas y las piernas y nos aperture para ver la zona genital. En el varón utilizamos la posición genopectoral. Observen, está de rodillas sobre la camilla, ¿no? El pecho y los miembros superiores apoyados en la camilla. También se conoce como plegaria momentánea. Esta posición la utilizamos tanto en varones como en mujeres para la evaluación de la región anal. ¿Tienen? En los niños, cuando son pequeños, podemos utilizar esta posición de la ranita. Abiertas las piernitas, flexionadas hacia los costados, ¿no? Lateralmente, y exploramos la zona genital. También podemos utilizar otra variante que es la posición de la ranita, pero con apoyo de un familiar, generalmente la madre, ¿no? Entonces, para que tenga confianza el menor y no se intimida ante este tipo de evaluaciones. Personas que tienen problemas neurológicos o neuropsiquiátricos, utilizamos la posición de Sims o de cúbito lateral, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Para valorar la zona genital masculina, o sea, el ano, básicamente. Y también en algunos niños que están inquietos, incómodos, también podemos utilizar esa posición. Entonces nos ayuda para el examen de la región anal. En el desarrollo madurativo de la zona genital femenina, pues transcurren muchos cambios de evolución. Por ejemplo, el recién nacido tiene variantes anatómicas de los genitales femeninos, depende del momento de desarrollo madurativo. Y esto hay que tener en cuenta porque es muy importante para la evaluación, porque acá podemos equivocarnos en un concepto de desarrollo madurativo con un hecho traumático, porque se parece en algunas instancias, ¿no? Y vamos a ir viendo.
Desde el nacimiento hasta la sexta o octava semana de vida se conoce como la presencia de estimulación estrogénica materna, que es una fase de involución. Tenemos un área pudenda que parece acolchonada en su totalidad, o sea, la parte externa parece una esponjita, ¿no? Los labios mayores gruesos, edematosos, labios menores se presentan prominentes y con bordes romos. Clítoris turgente, que puede llegar a 6 milímetros, parece un pene atrofiado, porque 6 milímetros es medio centímetro más o menos. El himen se encuentra hipertrofiado, es bastante grueso y rojizo. La mucosa vulvar es húmeda, gruesa, rosada, no siendo posible observar los capilares subyacentes. Puede existir una copiosa secreción blanquecina vaginal y la vagina tiene una profundidad más o menos de 4 centímetros. Esta es la primera fase de maduración sexual. Acá tenemos una diapositiva. Observe, hay una hipertrofia de los labios, tanto mayores como los labios menores. Entonces esta es una niña recién nacida. Observen el himen, que hay una secreción blanquecina, que es por un cambio hormonal, ¿no? Esto nada tiene que ver con un hecho traumático, esto es normal. Ahora, la presencia de esta secreción blanquecina irrita la zona de las mucosas, inclusive parece que va a sangrar, ¿no? Y cuando no conocemos esto podemos equivocar con un hecho traumático. Infancia temprana, entre las 8 semanas a los 7 años, al tercer año de vida. Al inhibirse las gonadotrofinas, el efecto estrogénico es mínimo, entra en una fase de reposo. La mucosa se torna fina y atrófica, permitiendo visualizar la red de capilares subyacentes que le da una apariencia roja seca. La vulva toma un aspecto plano, con pérdida de tejido adiposo, se encuentra ligeramente entreabierta. A eso también hay que tener mucho cuidado. En los pequeños, o la hipertrofia de los labios mayores y menores, y cuando una niña es gordita, se abre solito el canal vaginal. Y a veces los papás no se dan cuenta al comienzo y un día de esos están cambiando el pañal y ven que se les ha abierto el orificio himenal, la presencia del himen está fuera. Y dicen, algo ha pasado ahí. Eso es normal, en los niños es normal, ¿no? Entonces solamente por esa sospecha las traen y examinamos y no hay nada, ¿no? Los labios mayores son planos, se ubican lateralmente dejando expuestos los labios menores, que aparecen como pliegues finos y delicados. El clítoris es relativamente pequeño y el vestíbulo es menor profundo. Las glándulas anexas no son funcionantes en esta época. El himen se adelgaza y a veces queda reducido a un mínimo reborde. La vagina alcanza más o menos 5 centímetros y presenta una flora mixta no patógena. Estamos hablando de hongos, ¿no? La presencia de hongos. De los 7 a los 10 años, etapa premenárquica, comienza a actuar de forma paulatina las gonadotrofinas y consecuentemente la actividad estrogénica. Esta fase es un despertar hormonal. La vulva se ubica en posición más posterior, la mucosa se torna rosada y húmeda, el monte de Venus se acolcha, los labios mayores se engruesan, sobre su superficie aparecen vellos, son vellos muy finitos en esta época. Los labios menores se pigmentan, aumentando el tamaño del punto junto con los labios mayores, cubren el introito vaginal. El himen incrementa su grosor, su orificio se hace visible. Las glándulas de Bartolini parouretrales vestibulares se hacen funcionantes y la vagina alcanza una longitud entre 7 a 8 centímetros. Y otra característica que pasa en esta época es que el pubis ya adquiere una posición más oblicua, porque antes de los 7 años, a los 7, 8 años, el pubis está casi en un ángulo de 45 grados, que es normal a esa edad. Por eso es que a esa edad de 6, 7, 8 años es un poco complicado que se produzca agresiones sexuales con penetración. ¿Por qué? Porque
hay una protección de la sínfisis del pubis. Pero si a una niña en esa, la acomodan en una posición adecuada, sí la van a penetrar, ¿no? Pero normalmente es un poco difícil por la protección del pubis. Premenarquia, desde los 10 a los 13 años existen modificaciones anatómicas. El orificio menial alcanza 1 centímetro de diámetro, el clítoris mide entre 2 a 4 milímetros, o sea, hay una involución de espesor. La vagina adquiere una longitud de 10 a 12 centímetros a expensas del mayor desarrollo del fondo del saco vaginal. Posteriormente se incrementa la elasticidad de las paredes, el grosor, la humedad de las mucosas. Entonces ya estamos hablando de una vagina, de un área genital femenino con características de una persona mayor. De acuerdo a la descripción, estos genitales, ¿a los cuántos años corresponden? ¿A qué edad? Casi les damos. Esta es una niña de 7 años. Es una niña que lo acusan a su tío de haber agredido sexualmente con penetración, ¿no? Y describen que esta zona es una zona que presencia un sangrado. Y ustedes observen estos puntitos. ¿Qué será? ¿Qué son esos puntitos? ¿Qué hemos dicho acá? Presenta una flora vestíbulo, 7 años. ¿Mm? Esos puntitos son hongos. Son hongos. Y la presencia de hongos, ¿qué es lo que va a producir? Picazón, irritación. Irritación. Por eso es que esta zona está hiperémica. Y observen las características de la membrana del himen. Si engrosado no tiene ninguna lesión. Entonces, por eso a esta edad, por eso debemos conocer el desarrollo madurativo de la zona genital, ¿no? Para no tener sorpresas. Órganos genitales, tenemos la parte externa del monte de Venus, la comisura labial anterior, prepucio o el clítoris, ¿no? Labios mayores, labios menores, el orificio ureteral, vestíbulo de la vagina, toda esta zona, desde el borde interno de los labios menores hasta la cara inferior de la membrana vaginal. El orificio vaginal es el que determina las características anatómicas del himen. Los orificios de las glándulas vestibulares mayores, comisura labial posterior u horquilla también que se conoce, rafe o periné y finalmente la región del ano. Entonces, cualquier lesión que encontremos en esta área anatómica pues se considera lesiones genitales. Podemos distinguirlas en lesiones genitales externas y lesiones genitales internas. El himen es una membrana de consistencia fibroelástica que se encuentra a la entrada de la vagina. Es muy irregular e inervada. Por ello, al romperse la membrana y producirse el desgarro, ocurre una hemorragia y dolor. La consistencia del himen es variable. ¿Dónde está el himen? En esa imagen. ¿Cuál es el himen? Eso no es, sí. No es, eso es la vagina. La membrana del himen es todo esto. El himen tiene, vamos a ver acá. Cualquiera sea la forma del himen, se distinguen en dos bordes. Un borde libre,
que da la forma del himen, y un borde de implantación que está pegado a la pared vaginal. Entonces tiene dos bordes, un borde libre y un borde de implantación. Y la parte central es lo que se conoce como el orificio menial o introito o ostium de la vagina. En los libros van a encontrar ostium y menial, se refiere a la parte central, ¿no? A la que da la forma del himen, la forma anatómica del himen, ¿no? Este sería el ostium, esta es la membrana, este es el borde libre y este es el borde de implantación. Antes se decía que el himen constituye una barrera anatómica y una frontera jurídica. ¿Por qué? La persona que atravesaba esta membrana, es una membrana horizontal, ¿no? La persona que atravesaba sin el consentimiento de la dama, pues estaba en un problema legal. Por eso es que se decía que constituye una barrera anatómica y una frontera jurídica. Ahora ha cambiado ese concepto. ¿Por qué? Porque las lesiones a nivel del introito vaginal, o sea, lo que está por debajo de la cara inferior del himen, lesiones que se pueden producir por un hecho traumático, también se considera como una agresión sexual. Generalmente, ¿con qué se producen estas lesiones a nivel del introito vaginal? Con el dedo o las uñas. A veces las personas no quieren tener relaciones sexuales, se cubren, y la otra persona fuerza y se producen las lesiones en el introito vaginal. El himen es un tabique incompleto que se inserta en los límites del conducto vaginal y vulvares. Su ubicación es horizontal. Es una estructura anatómica carente de función. Antes, ¿qué se decía? Que el himen protegía el ingreso de gérmenes a la cavidad vaginal. Se ha determinado que esto no funciona así. Es más, el himen no sirve para nada. Así cuando se pelean le dicen, tú eres un himen, no sirves para nada. Estás ahí pintado, ¿no? No tienes ninguna funcionalidad, de nada, ¿no? Ahora vamos a ver el aparato genital masculino, porque generalmente se producen las lesiones con el aparato genital masculino, ¿no? ¿Qué nos interesa saber del aparato genital masculino? Principalmente el diámetro. Un varón, ¿cuánto es el diámetro de un miembro viril en estado de erección de un varón adulto? ¿Cuánto está? El diámetro. ¿En erección? Sí. ¿Cuánto es el diámetro? 8 centímetros. No. 0 pues 3. 2.5 centímetros es el promedio. 2.5 centímetros es el diámetro. Y la longitud en nuestro medio, hay estudios que hablan entre 14 a 16 centímetros. Pero a nosotros básicamente nos interesa más que todo el diámetro, no la longitud, ¿no? Para hacer un estudio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, la forma del himen, los bordes del himen y finalmente el orificio, ¿no? O sea, vamos a hacer el estudio completo de las lesiones. Entonces acá tenemos, observen, este es el himen, ¿no? Acá tiene como un repliegue inclusive, ¿no? Pero la parte central está bien delimitada. Este es el himen. Dentro de la clasificación anatómica del himen, cada autor tiene su clasificación, porque según dicen que hay tantos tipos de himenes en el mundo como mujeres existen en el mundo. Entonces, para estudios han hecho clasificaciones los distintos autores. Por ejemplo, Toynot los clasifica en himenes típicos, anulares, semilunares y labiados. Y los himenes atípicos sin orificio o el himen de orificios múltiples. Esa es su única clasificación.
Tardeu dice himen labiado, himen anular irregular, himen anular de bordes flanqueados, himen anular regular y himen semilunar. Esa es su clasificación. Ana. Gisbert, un autor español. Han botado la botella. No, cero. Gisbert hace una clasificación de himen semilunar, al que también le llama falciforme, el himen anular o circular, el himen labiado y anomalías himeniales. En este grupo cita al himen biperforado o cribiforme. Nosotros, acá en nuestro medio, hemos optado por una clasificación en la consistencia de la membrana del himen. Tenemos himenes fibroelásticos, tendinosos. En la literatura describen cartilaginosos y óseos. Estos himenes nunca he tenido la oportunidad de ver. Por la forma del orificio tenemos típicos, anulares, semilunares y bilabiados. Atípicos, cribiformes, tabicados, multilobulados. Y por la elasticidad del orificio, o sea, por la parte fisiológica del himen, tenemos los dilatados y los dilatables. Tenemos los himenes típicos, semilunares, anulares y labiados. Pueden ser bilabiados, multilabiados, ¿no? Y los atípicos, perforados, cribiformes, imperforados, doble o triple con apéndices. El tamaño del orificio himenial. A los 5 años, la parte central tiene un diámetro de 0,5 centímetros. Entre los 10 y 12 años, 1 centímetro. Entre los 15 años, 1,5 centímetros. Y una mujer adulta tiene más o menos entre 2 a 2,5 centímetros el orificio central. Entonces, acá tenemos al orificio que se refiere, ¿no? En este caso han podido lograr medir el diámetro del orificio. Tienen una regla especial con la que se mide. Ahora, para medir específicamente hay unos conos, ¿no? Se introduce el cono y se ve hasta dónde ha llegado para medir el diámetro. En una persona adulta también tenemos distintas dimensiones de diámetros de orificios. Hablamos de 1 centímetro, orificio himenial pequeño, de 1 a 2 centímetros, orificio himenial mediano, 2 centímetros a más, orificio himenial grande, 2,5 a más, ya hablamos de un himen dilatable, y de 4 a 5 centímetros hablamos de un himen dilatado. Esto ya es en una persona adulta. Ahora, ¿por qué no puede tener una niña de 5, 6, 7 años una relación sexual con una persona adulta? Porque hay una desproporción del miembro viril con el orificio himenial. ¿Qué pasa si la penetra? Se produce un desgarro hasta el perineo, que inclusive la va a conllevar a la muerte esta niña, porque este tipo de hechos se hacen en forma clandestina, ¿no? Entonces el violador pues no va a agarrar a la niña y la va a llevar a un hospital, ¿no? Entonces deja que se muera, ¿no? Tipos de himenes anormales: el que no tiene ningún orificio, ¿no? Imperforado, anular, tiene presencia de como un anillo, semilunar, bilabiados, trilabiados, cuadrilabiados, cribiformes, septados, con ruptura e incompletos, complacientes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un himen anular. Observen, es casi transparente. Si ustedes fuerzan para el examen esta región genital, inclusive la pueden desgarrar. También se conoce este himen como tela de cebolla. ¿Han visto la tela de cebolla como esta? ¿Qué parece? ¿No? Y vean el meato urinario.
En los niños hay que tener siempre en consideración esto, que hay unos meatos urinarios que son muy amplios, que parecen inclusive doble cavidad vaginal, ¿no? Y a veces cuando no conocemos nos podemos equivocar, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración el meato urinario. Este orificio himeneo, observen, es un anillo, es completamente redondo, ¿no? Es un himen anular. Acá también tenemos otro himen anular, que también puede ser un cuadrilabiado, porque tiene 4 bordes, ¿no? Entonces eso ya depende más o menos a qué lo puedan ubicar, ¿no? Eso ya depende de cada evaluador. Acá también tenemos otro himen anular, ¿no? Con un pilar anatómico que va a la cara posterior de la vagina. Acá se nota mucho. Acá tenemos un pilar anatómico. Esta niña, cuando tenga su primera relación sexual, lo más probable, los desgarros se van a producir en esta zona, la zona del pilar anatómico. Acá tenemos un himen semilunar. Acá tenemos un himen bilabiado, ¿no? Labio derecho y labio izquierdo. En este tipo de himenes hay que tener en consideración los desgarros antiguos, porque generalmente se produce en esta zona, ¿no? En la unión de los dos labios. Entonces hay que examinar muy bien esta zona. Himenes atípicos, tabicados, cribiformes. Acá tenemos un tabicado. Acá tenemos otro tabicado septado, tabicados o septados. Esto no es que tengan dos vaginas, ¿no? Solamente es la parte externa. Acá tenemos otra característica de himen. Parece con una cresta de gallo, pero está tabicado parcialmente. Acá tenemos los himenes redundantes, o también llamados coraliformes. ¿Por qué se llaman coraliformes? Porque tienen el aspecto de una coliflor. Por eso se les considera también como coraliforme. Estos himenes generalmente tienen la característica de complacientes, porque toda esa área redundante se elonga, ¿no? Se estira, ¿no? ¿Qué pasa cuando se producen lesiones antiguas en este himen? Esa característica de himen es bien difícil valorar, porque en esos pliegues puede quedar una lesión antigua. Entonces hay que tener mucho cuidado de ir replegando poco a poco. Es otra variante de los himenes redundantes. Observen acá la membrana es bastante corta. Es otra variable de las redundantes. Y ahí tienen distintas características de membranas. ¿Qué es el himen complaciente? ¿Por qué se da el himen complaciente? La cantidad de fibras elásticas es la que determina si se puede distender o no se puede distender, y tenemos ahí lo que se conoce como himen complaciente, ¿no? Hay variantes que se conocen como complacientes elásticos, dilatables, distendibles o distensibles. Es una característica funcional del himen no propia de ninguno de los tipos descritos, que se debe a una mayor cantidad de fibras elásticas existentes en su constitución. De esta forma, la hominos penis, o sea, la penetración del pene, no ocasiona ninguna ruptura, ningún tipo de dolor, ninguna pérdida hemática. En resumen, no deja ninguna señal de penetración. Ahora, ¿cómo hacemos el examen
para determinar si es un himen complaciente o no. Meto los dos dedos. Hacemos una exploración digital, ¿no? Primero introducimos un dedo y después un segundo dedo y vamos distendiendo. Más o menos, por ejemplo, mi dedo tiene 2.7 centímetros de grosor. Entonces, una vez que introduzco, veo si no hay resistencia en el borde libre del himen. Entonces puedo ir separando poco a poco. Entonces, más o menos, si separo mis dedos medio centímetro más, ya tengo más de 3 centímetros. Puedo considerar en ese caso que es un himen de características complacientes. Ahora, ¿qué pasa? A veces llega un límite. Separas un poquito y notas una resistencia del borde libre. Entonces estamos hablando más o menos de 3 centímetros. Si esa dama le penetra a un varón que tiene un miembro viril con 3.5 centímetros, la va a desgarrar, ¿no? Entonces ese es un himen complaciente que tiene un límite, ¿no? Pero hay otros casos. Por ejemplo, cuando hacemos la exploración digital, entra un dedo, 2 dedos, distendemos, entra otro dedo más, ya son como 4.5 centímetros, ¿no? Entonces, es poco probable que haya un varón que tenga un miembro viril de 4.5 centímetros de diámetro. Entonces, esa ya es considerado un himen complaciente. Y en la literatura se describe, por ejemplo, casos de himenes complacientes postparto. Entonces, ¿cuánto tiene de diámetro la cabeza de un niño? No, más que la cabeza es el hombro, porque al pasar el canal del parto, lo más amplio es el hombro, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Pues llegará por unos 14, 15 centímetros. Entonces, esa sí es un himen complaciente, que eso no se va a desgarrar nunca en la vida, ¿no? El himen dilatado es una variedad del himen complaciente. Este himen dilatado antes se consideraba que era un himen con agenesia himeniana, o sea que no había presencia de himen. Entonces había una discusión muy profunda dentro de los autores y han determinado que siempre existe la presencia de himen. Puede ser muy rudimentario, como una apenas visible, apenas perceptible, como por ejemplo en este caso, ¿no? Observan, acá casi no hay nada, ¿no? Acá tenemos un pequeño pliegue. Igual acá, observen, casi no hay. Hay zonas inclusive que no hay membrana himeniana, o hay un pequeño repliegue, ¿no? Entonces a eso se conoce como himen dilatado, ¿no? Igual el orificio es amplio, debe tener más de 3 a 4 centímetros, inclusive llega a 5 centímetros, y apenas un pequeño esbozo de membrana. Inclusive algunos consideraban que este tipo de himenes se daban en aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución, o sea, era por un desgaste, lo cual es falso, porque esa membrana no se gasta, ¿no? Si bien es cierto, se desgarra, pero no hay gasto, ¿no? Acá también tenemos un himen sensible, ¿se ven? Casi no hay membrana en algunas zonas. Acá tenemos un pilar anatómico. Características del desgarro reciente. El desgarro aparece en principio con caracteres de una herida, bordes eritematosos, sangrantes, tumefactos, más o menos desiguales, y la cicatrización tiene lugar a un plazo de 8 a 12 días. Eso depende de la humedad de la cavidad vaginal, depende de si hay algún proceso infeccioso añadido, ¿no? Y depende también de la inmunidad de la persona. Pero el promedio para los autores es de 8 a 12 días que debe cicatrizar estos bordes, ¿no? Entonces, a partir de eso hablamos de lo que es una desfloración reciente y una desfloración antigua. Hablamos de desfloración reciente cuando es menos de 10 días. Acá en nuestro medio hemos optado no de 8 a 12, sino como límite 10 días, ¿no? Es
es un término medio. 10 días, antes de los 10 días hablamos de desfloración reciente. Después de los 10 días hablamos de desfloración antigua. En casos de que el himen es típico, es necesario establecer el tipo para buscar posibles desgarros. Pues, se dice que en un himen anular, pues, los desgarros se presentan ahora 6, 3 y 9. ¿No? Eso es relativo, porque no hemos visto esas características. La ubicación del desgarro se describe siguiendo el sentido horario. El verdadero desgarro del himen debe llegar hasta el borde de inserción, o sea, a la base de implantación. Los desgarros incompletos son aquellos que no llegan hasta el borde de inserción y deben diferenciarse con lo que son las escotaduras congénitas. La zona de ruptura del himen, de acuerdo a la profundidad, hablamos de desgarro completo, desgarro incompleto. Relacionado con el tiempo, desgarro reciente, menos de 10 días, y desgarros antiguos después de los 10 días. Entonces, cuando hablamos de desgarro completo, hablamos que va desde el borde libre hasta el borde de inserción. Y un desgarro incompleto va desde el borde libre, puede ser un 20%, 30%, 50%, pero no llega al borde de inserción. Si el desgarro es reciente, los labios muestran signos de inflamación aguda, esto es, están sangrantes, enrojecidos, tumefactos, algo calientes y dolorosos. Si el desgarro es antiguo, los labios se encuentran cubiertos por tejido de cicatrización. Su equivalencia cronológica de desgarro reciente significa menos de 10 días y antiguo mayor a los 10 días. Entonces, ¿cómo describimos las lesiones a nivel himeniano? Hay dos tipos. Podemos describir a nivel de tomar la forma de cuadrantes, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho, ¿no? Puede ser una forma. O en nuestro medio hemos optado por las manecillas del reloj, ¿no? Si la lesión está en esta zona, hablamos de horas 1. Si está en esta zona, hablamos de horas 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la zona de ubicación. Entonces, eso depende. A mí personalmente me gusta más describirlas en las zonas de cuadrantes, ¿no? Porque eso de describir con las manecillas del reloj, de la dimensión, es muy cercano. O sea, para mí puede ser 3, para otra persona puede ser 2, ¿no? Pero si lo escribo en un cuadrante es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro medio hemos optado esta descripción. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención cuando ha sido un hecho reciente? La presencia de sangre. Y esta sangre generalmente va con coágulos y costras, no es como la sangre menstrual. Observen un desgarro reciente, presencia de coágulo, sangrado, equimosis en todo el espesor de la membrana. También podemos valorar esto en los cadáveres que han sufrido agresión sexual, o sea, antes de morir, porque ya después de muerta ya no tienen signos vitales. Están las lesiones equimóticas. Esta persona ha sufrido una agresión sexual antes de su muerte, ¿no? Ahí están los desgarros. Las zonas equimóticas. Esta es una ancianita que la agredieron sexualmente y después la mataron, la estrangularon. Ustedes saben que en una mujer adulta, anciana, hay una resequedad de la cavidad vaginal, ¿no? Entonces ha habido una penetración, por eso es que se producen estas lesiones. Son mucho mayores, más significativas que en una mujer joven. Criterios histológicos en el desgarro himeniano. Lo que vamos a encontrar son eritrocitos, polinucleares, fibrina, linfocitos y colágeno, de acuerdo a los días que van
evolucionando. El primer día encontramos mayor cantidad de eritrocitos y polinucleares, ¿no? Estos van disminuyendo conforme pasan los días y va aumentando lo que es la fibrina hasta su cicatrización. Desgarros antiguos. ¿Qué forma tiene para determinar un desgarro antiguo, sobre todo cuando no es incompleto? Se dice que los desgarros antiguos tienen la forma de V, ¿no? Observen. Si nosotros afrontamos esos dos bordes, van a coincidir exactamente. Pero si encontramos una escotadura, ¿cómo la distinguimos? Porque esa es la diferencia. La escotadura tiene la forma de U. Ahora, hay un autor argentino que es Luis Cuico. Cuico dice que las escotaduras son en forma de V y los desgarros son en forma de U. Eso es lo que describe Cuico en todos sus libros. Es el único autor que tiene ese concepto. Después el resto sí es los desgarros en forma de V y las escotaduras en forma de U. Pero para nosotros que hacemos el examen, pues tenemos la forma y otro, revisar otros parámetros. Por ejemplo, el borde. El borde de un desgarro generalmente es delgado. ¿Por qué? Porque la cicatriz se retrae y adelgaza ese borde. Y tiene un cambio de coloración, ¿no? Es más blanquecino. Pero ustedes, pues, a veces es tan pequeño que no se nota. Pero podemos unir esos dos bordes. Si coinciden esos dos bordes exactamente, es porque se trata de un desgarro. Acá sí es fácil, ¿no? Que hay un desgarro antiguo. Está colgado parte de la membrana. Acá tenemos un desgarro antiguo. ¿No? Sí, es bastante extenso. Las muescas en el recorrido del borde libre como pequeñas depresiones que no llegan a la mitad del ancho de la membrana se conocen como escotaduras congénitas. Son simétricas, el aspecto del borde tiene que ser igual al resto del borde libre del tejido de la membrana pimeniana. Entonces acá la discusión es entre un desgarro completo y una escotadura. Eso es lo complicado de determinar. El desgarro incompleto, profundidad incompleta. Escotadura, igual. Tiene la forma de V, el desgarro incompleto, la escotadura tiene la forma de U. Bordes irregulares y tejidos cicatrizales en el desgarro incompleto, en la escotadura es las mismas características histológicas de la membrana pimeniana. Signos de cicatrización de bordes, frecuentemente en la escotadura es simétrico, no hay signos de cicatrización, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema de lo que es una escotadura y un desgarro incompleto, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es escotadura y cuál es desgarro incompleto? El de la izquierda es una escotadura, de acuerdo a la descripción que tenemos, y este sería un desgarro incompleto. Pero les digo una mala noticia, los dos son escotaduras. ¿Por qué? Si bien es cierto, esta tiene la forma de V, pero si ustedes aproximan los bordes, nunca van a juntar. Y observen, el borde es grueso, igual que la escotadura. Por eso les digo, Cuico tiene en parte razón. O sea, una es la forma, pero nosotros como médicos tenemos que buscar otros parámetros más para determinar si es o no es una escotadura, ¿no? Esta es una diapositiva típica, ¿no? Sí, pues muchos nos hemos equivocado con esta forma. Hemos considerado que una es la escotadura y el otro es el desgarro. Pero no, los dos son escotaduras, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco más de material para ver lo que es una escotadura y un desgarro incompleto.
Desgarros femeniales, consideraciones generales médico-legales, excepcionalmente se dan por autolesiones. ¿En quiénes se dan este tipo de autolesiones? En las niñas que entran a la pubertad, empiezan a explorar sus genitales y a veces introducen el dedo y se producen lesiones. Eso es relativamente frecuente. Introducen el dedo, sienten dolor, sacan el dedo con una manchita de sangre y ha habido un pequeño desgarro. Después, faro y mecanismos accidentales. O sea, para que se desgarre el himen por un accidente, tenemos que valorar también las lesiones a nivel genital. Porque no solamente se va a desgarrar el himen, ¿no? ¿Y cuándo se puede desgarrar el himen? En caídas, en horcajadas. ¿No? O sea, se golpean la zona de genital. Se han dado casos, por ejemplo, cuando montan caballo o cuando montan bicicleta. Alguna vez se han ido contra el tubo de la bicicleta y se han producido las lesiones. Pero primero vemos lesiones externas y después el desgaste, ¿no? Frecuentemente, pequeñas hemorragias, sobre todo cuando se producen menstruaciones, las primeras menstruaciones que son abundantes y con fuerza, ¿no? También se han dado casos. Y todo esto siempre va acompañado de dolor, ¿no? Algunos signos de coito: la presencia de esperma en los genitales femeninos o masculinos y presencia de pelos pubianos, enfermedades de transmisiones sexuales. En este caso, para hablar de coito, estamos hablando de una penetración de un miembro viril con eyaculación en la zona genital de una dama. Lesiones genitales: tenemos contusiones, desgarros vulvares a nivel de la horquilla o fosa navicular, desgarros semeniales, lesiones contusas o desgarros de la vagina, lesiones contusas o desgarros del fondo del saco vaginal, lesiones contusas, fisuras o desgarro a nivel anal. En estos últimos años, una sola vez he visto un caso de un desgarro de vagina. Una chiquita de 14 años que se va con su enamorado a tener relaciones sexuales por primera vez. No sé qué es lo que ha pasado. La cosa es que llega a su casa y no estaba su mamá, estaba su vecina y se iba en sangre la niña. La cosa es que pensaron que la habían violado. La llevan a un hospital de acá, llega al hospital y tenía la pared posterior de la vagina desgarrada. Tenía un himen complaciente. Ahora, no sé cómo ha tenido relaciones sexuales esta niña para que solo le desgarre la pared posterior de la vagina, ¿no? Finalmente ella dijo que era un hecho consentido, que era su enamorado con el que había tenido relaciones sexuales. Y ella pensó que le había desgarrado el himen. No, pero le ha roto la pared posterior de la vagina. ¿Cómo habrán tenido relaciones sexuales tan emocionados? No sé. No tengo idea, pero ese es uno de los casos que hemos visto en estos últimos años, ¿no? No es frecuente. No es frecuente. Entonces, ¿qué valoramos? Lesiones a nivel de la comisura de los labios, ¿no? Esto generalmente se produce por presión, ¿no? El momento de introducir el pene. Esta es una niña que estaba en cuidados intensivos. Observen todo edematizado la zona genital. Lo han encontrado en su casa, no sabían qué es lo que ha pasado. Lo han llevado inconsciente al hospital. Y nos llamaron porque pensaron que era una agresión sexual. Pero observen, acá hay edema. Se ha sufrido un trauma en esa zona, ¿no? Este es el himen. Está totalmente edematizado. Acá tiene una zona equimótica, pero no hay desgarros. Entonces esta muchachita ha sufrido un trauma a nivel de la zona genital, ¿no? Lo que más con mucha frecuencia se ve esas zonas a nivel del perineo o a nivel de la horquilla, ¿no? A nivel de borde de implantación.
también de la horquilla. Esta es una niña que le llevan 3 tipos para agredirla sexualmente. Entonces la niña pues trató de que no la agredan, se cubría la zona genital. En una de esas, en el forcejeo que hubo, le sueltan la mano y la chiquita se mete los dedos y se desgarra parte del introito vaginal y del hímen. Entonces cuando empezó a sangrar, estos tipos se asustaron y se fueron. Y la chiquita llegó a la comisaría a poner la denuncia. Estaba con sus manitos llenos de sangre. Y pues este caso primero ha debido ir al hospital para que la atiendan y después nosotros ir a evaluar. No, primero lo traen a medicina legal, estaba sangrando, pues no, ya que después la llevaron al hospital. Primero es la salud de las personas, ya después nosotros podemos hacer una evaluación. Y acá también la recomendación siempre es cuando lleguen a los hospitales hagan una descripción completa de este tipo de lesiones, ¿no? Porque eso nos ayuda en la parte de investigación. ¿Qué es la desfloración? Es el hallazgo de desgarros himeneales, supone la existencia de ruptura de la membrana por un coito u otro factor. Coito o cúpula es la inserción del pene en una cavidad. Tipos de coito: coitos copulares, vulvovaginales, coito anorrectal y coito bucal u oral. Tipos de coito no copulares: tenemos el coito interfemoral, interglúteo, intermamario, axilar, coito vulvar o vestibular y coito anal. ¿Qué tenemos que ver? La recolección de indicios o evidencias, pelos, fibras, manchas, descripción de las lesiones en las vulvas, mencionar el tipo, dimensiones, aspecto y localización, descripción de las condiciones del himen y descripción de lesiones y recolección de indicios de la vagina. Cuando se produce un hecho reciente, siempre se toma muestra tanto del fondo vaginal como de la zona de introito vaginal, ¿no? 3 hisopos del fondo vaginal y 3 hisopos de la zona de introito vaginal. Si es que no ha habido el antecedente que ha habido higiene en esa zona. Porque si ha habido higiene en esa zona, ya no sirve la toma de muestra. Penetración anal. El coito anal atentado pederástico se conoce el acceso carnal por vía rectal con penetración del pene en erección a través del esfínter anal externo. ¿Qué características tiene el ano normalmente? Tiene la forma de pliegues, ¿no?, que van a la zona central. Se compara más o menos con las radios de una bicicleta, ¿no? Entonces se parece mucho eso. 2 zonas que no debe haber pliegues, ahora 6 y ahora 12. ¿Por qué en esas zonas no hay pliegues? La línea interglútea. Las líneas interglúteas es donde se juntan las fibras del esfínter anal. Entonces normalmente ahora 6 y ahora 12 no debe haber pliegues, ¿no? Y esto a veces cuando evaluamos casos antiguos podemos confundir con zonas de cicatrización, ¿no?, porque en esas zonas no hay pliegues. Entonces, alguna vez hemos visto que hay este tipo de confusiones, ¿no? El atentado puede ser agudo, es posible encontrar las siguientes huellas: lesiones locales a nivel del ano rectal, lesiones a distancia, demostración de esperma en cavidad rectal, transmisión de enfermedades sexuales a nivel conducto rectal constituye un signo de certeza, ¿no? La presencia de espermatozoides y enfermedades de transmisión sexual pues nos constituye un signo de certeza de un acto pederástico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Lesiones a nivel de margen anal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 2 fisuras. Este es el signo de Wilson-Johnston. Este signo se encuentra a nivel de la mucosa anal, ahora 6. Antes se consideraba este signo que era un signo patognomónico de las agresiones sexuales vía anal. Ahora no. Esto depende de la posición del miembro viril que se encuentran en el momento del acto carnal que van a tener, ¿no? Cuando hay fricción de la parte superior hacia la parte inferior, la punta del miembro viril se apoya en la zona de hora 6 y ahí es donde produce este signo.
Pero si el miembro viril ingresa directamente, pues las lesiones no se producen en esa zona, se van a producir en la parte superior. Acá tenemos, por ejemplo, ahí tiene la forma de un triángulo de base externa y el vértice hacia la región anal. Acá tenemos dos lesiones. Y observen la ausencia de pliegues. ¿Por qué se da la ausencia de pliegues? Por el edema que se presenta por el hecho traumático. Esto va a ir revirtiéndose con los días que pasan. Ahora, en estas circunstancias, ¿cómo se encuentra el esfínter anal externo? Se encuentra recontra contraído. Tiene una posición antiálgica por el dolor, pero pasan unos segundos y se dilata. Y vuelve la persona a contraer. Está en ese mecanismo de contracción y relajación, ¿no? Y esto se relaja por un mecanismo de fatiga del esfínter anal externo. Entonces ustedes cuando los evalúan van a estar en esa posición el esfínter, ¿no? Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Acá tenemos, por ejemplo, fisuras pararradiadas. Acá tenemos el signo de Johnston, en forma de triángulo. Acá también igual. Ausencia de pliegues, y acá siempre van a encontrar la falta de pliegues en horas 6 y horas 12. Acá también tenemos lesiones. Acá tenemos el signo ese. Ya comenzó a boicotear Creo que dice que ya es hora. y es hora, dice. No hay que terminar esto más porque si no, ya nos vamos a atrasar otra vez. Ahí también tenemos lesiones, ¿no? Los signos de esto contra la natura antigua son pues ya la presencia de esas cicatrices que vamos a encontrar, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que existe un ano infundibuliforme. Es como un embudo o es como un cono, que se conoce como... En ese tipo de ano no van a encontrar ustedes ningún pliegue, pero este es un ano funcional. Generalmente se ve en los niños 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Pero eso no significa que haya tenido contacto sexual. Es un ano funcional de esa forma, ¿no? No van a encontrar, como les digo, ningún pliegue. En cambio, cuando se trata de lesiones antiguas, pues vamos a encontrar cicatrices y una deformidad de los pliegues. Eso es diferente al ano infundibuliforme, ¿no? Presencia de cicatrices y ausencia completa de pliegues. Entonces, en esta zona, horas 6 y horas 12, es un poco complicado valorar lo que son cicatrices, porque normalmente no debe haber pliegues. También tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué es eso? ¿Tiene las mismas características de las otras lesiones? No. Este es por rascado. Este niño tenía oxioros, ¿no? Se rascaba su anito y se producen las lesiones. Y pensaron que era una agresión sexual, ¿no? Ay, es un ocho. Y para nuestra suerte, Se vio. salieron a hacerse tomar sus fotos. No, pero este es otro caso. O sea, no tiene, este niño no es... O sea, la mamá ha encontrado estos oxioros. La ha visto con esos oxioros. Pensaba que era espermatozoides. Bueno, nadie sabe las cosas que nosotros vemos, ¿no? Entonces,
Justo cuando lo estamos examinando, aparecen los usos. Saludas. Ah, ya querían que les tomemos una foto, ya ha salido perfecto. ¿No? Entonces, hacemos el diagnóstico diferencial. ¿Esto qué es? Plicoma. Es un plicoma, ¿no? Se dice que son secuelas de hemorroides, pero finalmente nunca han determinado si es eso o es otro. En este caso, por ejemplo, es una niña de 7 añitos que iba al colegio y empezó a eliminar heces. Entonces pensaron que la habían agredido sexualmente, ¿no? Entonces la profesora con la directora denunciaron, fueron a la comisaría y la llevan a medicina legal. Cuando llegan a medicina legal, ya llega la mamá enojadísima, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijita sufría de qué enfermedad, que relaja esfínteres. No es Es una enfermedad neurológica. Sí, la sí, columna. sí. ¿Cómo se llama? Espina. ¿Ah? No, es una enfermedad neurológica. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Había tenido todo su historial la niña, ¿no? Que estaba en tratamiento, todo. No. ¿Cómo se llama esta? La cosa es que nada tenía que ver con una agresión sexual. Entonces, lo único que nos llamó la atención era su plicoma, ¿no? Nada más. Entonces, este es otro niño que llega a un establecimiento de salud. Observen, aparentemente no hay nada. Y tampoco no hay nada, creo. Observen, llega con unos pliegues en la zona superior, a horas 12 más o menos. La mamá la había visto cuando le estaba bañando. Entonces, no sabían qué era. Entonces le digo al colega, redúcele, apriétale el anito y después hace que puje. Le aprieta, desapareció, le toma la foto y después de que pujó, aparecieron sus hemorroides. Entonces, también es otro diagnóstico diferencial que podemos hacer. El coito cópulo por vía oral, transmisión de la mucosa labios a algunas enfermedades sexuales, la existencia de eyaculación en cavidad bucal, permite realizar unas pruebas biológicas de identificación. Ahora sí, lo dejamos ahí, terminar la próxima clase. Solamente faltan exámenes que se deben resolver.